Uno, ya comienzan a conectarse. Don Claudio, ¿cómo está? Muy buenos días, Ignacio. Muy ¿Todo buenos bien por días, don acá? Claudio. Qué bueno, ya estamos próximos a comenzar. Vamos a esperar unos pequeños minutos antes de partir. Ya tenemos muchas personas ya conectándose, participantes de este nuevo seminario específicamente diseñado justamente para los directores y sostenedores de los estamentos educativos que hoy día nos acompañan. Hoy día vamos a ver todo lo que tiene que ver con las prácticas de liderazgo para el alto desempeño de equipos educativos. La idea es que podamos ejecutar algunas dinámicas, algunas cositas que nos lleven un poco a reflexionar sobre cómo podemos avanzar justamente en estas herramientas que, si bien es cierto, son herramientas quizás más blandas, pero son súper necesarias para poder liderar a los equipos de la mejor forma posible. Así que, bueno, hoy día nos acompaña, primero que todo, don Claudio Almonacid Ruiz, jefe técnico de Mejoramos.cl, Convención en Desarrollo Familiar y Social, Estudios de Familia, Violencia e Interculturalidad. Eh, Justamente el profesional idóneo que nosotros necesitamos y ya con vasta experiencia en liderar equipos educativos de este estilo. Así que, don Claudio, de verdad, muy agradecido por tenerlo acá. Muchas gracias, obviamente, a todos los que se están conectando en este minuto y que hoy día forman parte de este grupo tan especial que lidera justamente estos procesos. ¿No es así, don Claudio? Precisamente, Ignacio, parte del equipo educativo que tiene un tremendo privilegio y a la vez una tremenda responsabilidad. Y obviamente queremos también apuntar a lo que podamos reflexionar y aportar a partir de ese liderazgo. Cómo poder fortalecer ese liderazgo en un tiempo cierto de crisis, ya con cierto equilibrio, cierta estabilidad, pero con tremendos desafíos, ¿verdad? Se viene un año importante y a partir de eso es que como mejoremos.cl, ¿cierto? Apoderado.cl queremos también aportar con esta reflexión, con un par de aspectos que nos parecen importantes poder fortalecer, poder dilucidar también y obviamente agradecer a todas las personas que se están conectando de todas partes de nuestro país, distintos sostenedores, directivos, personas, ¿cierto? Que están ahí liderando la mejora educativa, ya que no es menor y me imagino, cierto, que ya el año pasado fue una tremenda temporada con harto desgaste, con harto trabajo y hoy día ya proyectándonos, cierto, a este 2023, por lo que queremos, ¿cierto?, poder aportar y, como bien decías tú, Ignacio, no solamente exponer algunos temas importantes, sino también hacer reflexionar un poco, ¿cierto?, irnos con una tarea también, ¿cierto?, de poder ir mejorando. Así es que yo voy a compartir pantalla, ¿sí? Para ir guiando esta presentación, ¿cierto? Durante el transcurso, ¿cierto? Si hay consultas, opiniones, invito, ¿cierto?, a todos los líderes educativos que puedan ocupar, ¿cierto? La figura del chat, de las preguntas, porque vamos a ir resolviendo, ¿cierto? Ningún problema, don Ignacio, si usted quiere interrumpirme en el transcurso, también tendremos al final de la presentación un momento, ¿cierto? Un espacio para poder responder consultas ya más precisas, pero en la medida, ¿cierto?, que vamos avanzando, surgen, ¿cierto?, reflexiones, opiniones, consultas y la idea es no dejar pasar ninguna y poder ir respondiendo e ir también reforzando algunas ideas que puedan ser importantes para dar justamente más auge, énfasis a lo que estamos trabajando, ¿cierto? Ya nos están saludando, ¿cierto, don Ignacio? Antes de De presentar, hecho, quiero ahí, ¿verdad? ¿Sí? eso justamente quería comentarles. Aprovechemos de compartir un poquito nuestras experiencias, desde dónde estamos Justamente. escribiendo. Cuéntenos un poquito de ustedes. Sería ideal que aprovechen de usar ahí harto el chat. Pregúntenos por ahí si de repente tienen alguna inquietud. Yo voy a tratar de estar bien atento al chat para ir rescatando esas dudas, consultas y las transmitimos acá. Así que hagamos que sea dinámico, que sea entretenido y yo creo que nos vamos a llevar toda una súper buena experiencia. Y por otro lado, también comentarles que recuerden quedarse hasta el final, porque aparte, obviamente, de este valioso
webinar tenemos un libro que es súper, súper relevante para temas de liderazgo. Es parte como del manual que hay que tener, ¿cierto? En estos aspectos. Y justamente tenemos para el sorteo, digamos, al final del webinar, el libro Diálogos sobre Liderazgo Educativo de Dave Harris y John West Burnham. Así que por favor, no olvide quedarse hasta el final, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ahora estamos saliendo directamente a Facebook en la página mejoremos.cl. No olviden que esto también queda grabado para que lo puedan ver después. Así que eh, aprovechemos esta instancia y adelante, don Claudio. Muchas gracias, Ignacio. Sí, se siguen conectando, siguen ahí, ¿cierto? Saludándonos de todas partes del país. Así que un tremendo agrado poder compartir esta instancia con ustedes. Esperamos sea de un gran aporte. Por lo que voy a compartir pantalla y don Ignacio, usted me confirma, ¿cierto? Si es que se visualiza, que es súper importante, ¿verdad? Esto para poder ir guiando esta presentación y esta temática, ¿verdad? Que tratamos de englobarla en una presentación en este momento. Seguramente se nos quedan algunos aspectos, pero vamos a focalizar allí algunos ámbitos, ¿cierto? Prácticas, dimensiones del liderazgo para el alto desempeño, ¿sí? Em, y lógicamente, cierto que acá cuando nos introducimos a la temática de liderazgo, estamos hablando de una práctica, de un proceso cotidiano, ¿ya? Un proceso a veces adquirido, ¿verdad? Por nuestro propio cargo. Me imagino que la mayor parte de ustedes, ¿cierto? Desde sus distintos cargos, desde sus funciones, desde los roles que cumplen, ¿cierto? Están llamados, y no solamente llamados, sino que ejercen, ¿cierto? Una tipología de liderazgo en el día a día, ¿ya? Un trabajo no menor, un privilegio para algunos, para otros, ¿cierto? También una responsabilidad tremenda. Pero vamos a introducirnos justamente en esto de ir conociendo algunas prácticas del liderazgo para justamente el alto desempeño de los equipos educativos, ¿sí? Con todas las exigencias, con todos los estándares que hoy día, ¿cierto? Los distintos órganos, ¿cierto? Más rectores como el Ministerio de Educación, ¿cierto? La Agencia de la Calidad de la Educación y lógicamente también la Superintendencia están, ¿cierto? En permanente demanda de nosotros, ¿cierto? Nos están solicitando, pidiendo, exigiendo, ¿cierto? Y todo porque obviamente la política educativa tiene estos objetivos, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros liderando estos centros educativos, estos contextos, ¿verdad? Pero a partir de eso es importante situar el liderazgo y analizar un poco el cómo lo hemos venido haciendo, el en qué podemos mejorar, ¿cierto? Entonces, el objetivo de trabajo principal de esta instancia es poder conocer, justamente compartir algunos lineamientos que puedan promover el alto desempeño de los equipos educativos, donde nosotros como líderes estamos lógicamente inmersos, somos parte de, por medio de justamente procesos de liderazgo significativos. Y fíjense el concepto que estamos usando, procesos de liderazgo. Más que personas que lideran, estamos hablando de procesos de liderazgo. Es decir, sobre la base, sobre la premisa que el liderazgo se construye desde las relaciones. Y no meramente con esta perspectiva más tradicional donde nos hacían pensar que el liderazgo solamente se remitía a una capacidad, a una característica de alguna persona. Si fuera así, solamente, ¿cierto? Estaríamos reduciendo el desafío, ¿cierto? Y el análisis. Sabemos que cada uno tiene una gracia, ¿cierto? Un talento, un don, si se quiere, características, capacidades muy específicas y algunos, ¿cierto? Nos cuestan menos o más, ¿cierto? Liderar que otros. Pero sí es importante entender que el liderazgo se da en el vínculo, se da en las relaciones y por eso lo podemos gestionar y por eso lo podemos fortalecer, ¿sí? Entonces, desde ahí se abre una oportunidad muy, muy importante. Entonces, para iniciar, y aquí quiero pedirle, don Ignacio, que usted me pueda apoyar con la figura, ¿cierto?, del chat. Sí, Quiero sí. hacerle una pregunta, ¿sí? Eh, Agradezco desde ya la distancia a un colega muy querido. Él es Humberto García Buscaglione y él, ¿cierto? Hace un tiempo atrás elaboró el tarot comunitario para líderes educativos. Y dentro de ese tarot comunitario viajamos por hartas partes del país capacitando en materia de liderazgo educativo. Y él después de que terminaban las jornadas, él generaba toda una dinámica, ¿cierto? De trabajo con los líderes, directores, sostenedores, equipos, ¿cierto? De UTP, encargado de convivencia escolar. Y él, ¿cierto?
invitaba a poder seleccionar una carta, cartas de este tarot comunitario que él había elaborado, ¿sí? Y una de esas cartas habla del ciclo del aprendizaje, el aprendiz y el maestro, y es la que yo estoy compartiendo con usted en este minuto. Y quiero hacerle una pregunta, ¿cierto? Donde podamos reflexionar, visualizar, ¿cierto? Esta carta, ¿verdad? Y yo quiero hacerle una pregunta y que me puedan responder, ¿cierto? ¿Quién es el aprendiz y quién es el maestro en esta carta, en esta imagen? Entonces, fíjense, lo voy a, ¿cierto? Ampliar un poquito la imagen, ¿ya? Y em, vamos a identificar, para poder ayudar a la respuesta, ¿cierto? La figura, ¿cierto? De esta persona que está, ¿cierto? De espalda, ¿cierto? O torso desnudo, como la figura número uno, ¿ya? Él va a ser el número uno, ¿ya? Y en la figura, ¿cierto? Esta persona que está con una escalera, una mochila, ¿cierto? En la espalda, la vamos a identificar como la figura número dos. Entonces quiero que nos tomemos unos segunditos para reflexionar, ¿cierto? Y poder visualizar esta imagen y que ustedes me puedan definir, ¿cierto? Y escribir por el chat, ¿quién creen ustedes que es el maestro, el líder en este proceso? ¿La figura número uno, la persona número uno, ¿cierto? ¿O la persona, figura número dos? Ya, dos, ¿cierto? Recordemos la que tiene, lleva la escalera y la mochila, y la número uno es esta persona que ya, ¿cierto? Se ve como más grande, ¿cierto? ¿Quién es el líder en este proceso, ¿cierto? En este caminar, ¿verdad? Y ahí, don Ignacio, si ya van apareciendo Sí, respuestas, de vamos hecho. compartiéndolas, ¿sí? Sí, están apareciendo, pero muy, muy motivados todos. Muchas respuestas muy rápido, ¿Sí? pero sí me gustaría que aprovecharan igual la instancia de justificar un poquito para ir debatiendo un poco las distintas Justamente. concepciones que cada uno tiene. Porque aquí me lanzaron un mar de números, así que estamos viendo. Por ejemplo, aquí todos me comentan de, bueno, no todos, pero sí, algunos piensan que el 2, otros que el uno predomina más que todo el 2. Ya, eh, por lo que alcanzo a ver, dice figura número 2 quien modela, guía y muestra, nos dice la señorita Esther Toledo. Figura 2 figura número uno señorita Vega, Jimena Vega, número uno dice. La señorita Nilda dice número 2 predomina principalmente el 2 por lo que alcanzo a ver. Don Jonathan Cornejo nos dice figura número uno. Don Francisco Zárate nos reflexiona, nos dice ambos, ya que uno aprende del otro y viceversa, como en toda relación vincular. Mira, eso es interesante. qué Eh, interesante. la señorita Ana María Concha Zamorano nos dice, nos saluda ahí desde Calera, Atacama, se nos pasó un saludo ahí. Vamos a ver, figura 2 2 2 ambos, principalmente la 2. Uno nos dice la señorita Carmen, el aprendiz somos cada uno de nosotros, maestro 2 y figura uno aprendiz, nos dice don Oscar. La uno por aquí, principalmente la 2 vamos viendo, la 1 y 2 ambos, la figura 2 es el líder, nos dice la señorita Mónica Hernández Varas. Vamos a ver. Mira, interesante, Margot Espinosa nos dice la figura 2 ya que el maestro va dejando las huellas. Puede ser. Mire, El aprendiz es quien ayuda y facilita, nos dice don Oscar Antonio. El profesor es un observador del aprendizaje, por ello es el uno. La señorita Andrea Chacón, el maestro observa a su aprendiz, figura uno. Ana María Concha nos dice 2 porque confía y deja que cada uno muestre sus capacidades. Muy interesante todas las reflexiones aquí, que están muy motivada esta audiencia, eso es de verdad un agrado. ¿Qué más nos dice aquí Cecilia Karina? Figura 2 porque un líder tiene que siempre entregar herramientas para apoyar. Vamos a ver, interesante igual. Dice aquí Don Dante Donoso, figura 2 porque supone que simboliza que tiene las herramientas. Lo otro es una inferencia o derivación. Puede ser, sí, completamente válido. Mira, esta es una justificación del número uno. Dice, el líder es la figura número uno, siendo quien orienta al caminar, apoya y permite que el aprendiz utilice sus herramientas para avanzar. Se acompañan, pero el líder alienta. Mira, eso es interesante. El 2 porque indica el camino, lleva lo que va a necesitar, mientras que el uno observa, y eso desde lo que observo en la imagen, lo dice la señorita Carla Zapata. Vamos a ver, oye, sí, por ahí yo creo que van casi todas van casi todas las respuestas para que más o menos las vayamos comentando. Yo creo que
Está súper motivada la audiencia, son súper positivos, así que de verdad una felicitación enorme a todos los que te Sí, están respondiendo. justamente. Súper entretenido las distintas aristas, las distintas también, digamos, puntos de vista que se han ido planteando acá, porque todos son igualmente válidos, ¿cierto, Claudio? Precisamente, que este tipo de imágenes, ¿cierto? Hablan, ¿cierto? Tratan de proyectar una realidad. Fíjense lo complejo de cuando, ¿cierto? Nos detenemos a observar una situación, ¿cierto? Un hecho, una realidad, porque obviamente aquí se conjugan nuestras interpretaciones, ¿verdad? Como dice Ignacio, nuestros distintos puntos de vista sobre una misma situación. Y acá les quiero presentar, o quise, ¿cierto?, iniciar con esto porque habla de lo complejo, ¿cierto?, y lo desafiante que significa la tarea de liderar personas, de liderar equipos de trabajo. No trabajamos, ¿cierto?, con instrumentos, no trabajamos con materiales, ¿cierto? Trabajamos principalmente con personas. Y lideramos justamente distintos tipos de personas y sus características. Entonces, cuando observamos una imagen como esta, ¿cierto? Con tanta arista, con tanto aspecto, ¿cierto? Sensible de interpretar, porque fíjense que están esos tipos de caminos, ¿verdad? Ciertos tipos de senderos que no sabemos que si son de lava, de agua. Tenemos, ¿cierto? Ahí una, eh, un panorama, digamos, externo, ¿cierto? Y muy profundo sobre el final, ¿cierto? Se muestran estos dos montículos, uno más colorido, que pudiéramos pensar, ¿cierto? Está asociado a qué, ¿verdad? Otro un poco más oscuro, ¿cierto? Más sombrío. ¿Verdad? Y tenemos estas dos figuras y aquí donde, ¿cierto? Es importante entender cada una de las interpretaciones donde muchos dijeron, ¿cierto? Número uno, ¿verdad? Asociaron seguramente una característica del liderazgo para nombrarlo a él, o, ¿cierto? Como número uno y luego decían, no, también número dos puede ser esto porque tiene la herramienta, el líder el que entrega la herramienta. Y fíjense que mientras observamos este tipo de imagen, se van, ¿cierto? Dilucidando y vamos expresando nuestras creencias. ¿Sí? Lo más profundo de nuestro ser, es decir, lo que creemos, nuestros valores, los principios, nuestras ideas, ¿verdad? ¿Y por qué son tan importantes? Porque desde esa idea, desde esa creencia, ¿cierto? Desde esos elementos mucho más internos que no se ven, ¿cierto? Se expresan nuestras prácticas. ¿Verdad? Y seguramente el estilo de liderazgo, el tipo, ¿cierto?, de equipo educativo que tengamos, ¿cierto? Va a depender muchísimo de estas creencias, ¿verdad? Porque nos podemos ir a la casa pensando que el número uno, ¿cierto?, es el líder y yo les puedo decir acá, ¿verdad? Y algunos me creerán, otros no, o puedo cambiar la versión, ¿cierto? U otros pueden complementar, como alguien dijo por ahí, ¿verdad? Ambos, ¿cierto? Son líderes. Ambos a la vez son aprendices, porque en la vida nos toca enseñar y a veces nos toca aprender. Nos toca liderar directamente y otra vez ser liderado y, y ser influido, ¿cierto? Por otras personas. Y creo que por ahí está un poco, ¿cierto? El análisis. Entonces, muchas veces me preguntan por dinámica, cada vez que visitamos distintos establecimientos educacionales y capacitamos a los líderes, nos preguntan por dinámicas, por recomendaciones, por práctica, por orientaciones, cómo apoyarse, cómo entregar alguna, entre comillas, receta para poder fortalecer a los equipos educativos. Y dentro de mucho que hay escrito, yo siempre recomiendo hacer este tipo de ejercicio. Con imágenes, ¿cierto? Con dilemas éticos muchas veces, porque fíjense que estamos día a día resolviendo situaciones, día a día tomando decisiones, ¿verdad? Y a veces nos toca seguramente tomar decisiones más solo, ¿cierto? Dentro de nuestra oficina, desde aspectos que, entre comillas, podemos resolver, pero hay otras veces que las cuales tenemos que ponernos de acuerdo, ¿cierto? Establecer ciertos compromisos con otros y tomar decisiones a cada momento. Entonces, cuando tomo decisiones, estoy virtiendo mi creencia, mi perspectiva. Y en la medida que conozco también la perspectiva del otro, del que trabaja conmigo, porque fíjense que acá hay una misma imagen. Ustedes, de cierta manera, independiente que sean parte de distintas comunidades educativas, están, ¿cierto?, eh, involucrados con el liderazgo,
directivo, sostenedor, ¿cierto? De las unidades técnico-pedagógicas, de los encargados de convivencia escolar, distintos líderes, con una política educativa única, ¿cierto? Con lineamientos también similares. Y acá estamos frente a una misma imagen, pero tenemos distintas opiniones. Y es muy difícil en este momento llegar a un acuerdo y definir quién es el aprendiz y quién es el maestro. Es muy difícil. Y así también es muy difícil seguramente ponernos de acuerdo a nivel de dirección, ¿cierto? A nivel de liderazgo. Pero cuando conozco la perspectiva del otro, cuando conozco desde dónde mi equipo está hablando, ¿cierto? Es mucho más llevadero. Entonces, es una reflexión inicial, ¿verdad? Con lo complejo, ¿cierto? Que es acercarse a la realidad, observarla, ¿cierto? Y a la vez interpretarla y tomar una decisión sobre una situación. Imágenes como esta reflejan esa complejidad, pero a la vez, ¿verdad? Es un tremendo desafío y una tremenda oportunidad que tenemos día a día de liderar a los equipos educativos, ¿cierto? Para fortalecer el alto desempeño y tener justamente los efectos esperados en nuestro centro educativo. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, ¿cierto? Y seguramente esto no es nuevo para ustedes, ¿verdad? Pero es importante siempre precisar, ¿cierto? Y tener aquellos datos específicos que puedan fundamentar lo que hacemos, ¿cierto? Cuando hablamos de liderazgo, bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Ya? Y es tan importante porque dentro de los factores distintos, ¿cierto? Relacionados con la escuela, con el ámbito educativo, ¿cierto? Los distintos estudios longitudinales, ¿cierto? Nos han dicho que el liderazgo, ¿cierto? Es el segundo factor más importante después de la instrucción en la clase, es decir, de la gestión directa, pedagógica, curricular en aula, ¿cierto? Es el segundo factor luego de eso que contribuye al aprendizaje efectivo de los estudiantes. Y fíjense que a nivel correlacional y explicativo, los estudios concuerdan en que explica, ¿cierto? Además, alrededor del 25% de todos los demás efectos escolares. Cuando hablamos de que queremos un clima de convivencia escolar positivo, cuando queremos relaciones de confianza, cuando queremos rendimiento de los estudiantes, niveles de participación de los apoderados, todos estos desafíos que yo estoy enumerando y que seguramente ustedes desde su gestión están, ¿verdad? Ahí incorporando y añadiendo otros desafíos de la gestión educativa, ¿verdad? Dentro de todos esos desafíos, estamos hablando de que los estudios nos dicen que el 25%, ¿cierto? Una cuarta parte de todos esos elementos se explica, ¿cierto? Su resultado se explica en torno a la forma, ¿cierto? Y a los procesos de liderazgo. Fíjense qué importante y qué peso cuantitativo, si se quiere, pero a la vez también qué peso real tiene la labor, ¿cierto?, del liderazgo en contexto educativo. Es un aspecto esencial, ¿verdad? Y a partir de eso es que se vienen, ¿verdad? Algunas preguntas y quizá pueden ser preguntas que se han hecho ustedes como líderes. Nosotros hemos recabado una serie de consultas que se nos han hecho por parte de directivos, sostenedores con quienes, ¿cierto? Trabajamos. Recuerden que estamos hablando desde dos plataformas, ¿cierto? De sistemas de apoyo integral como apoderado.cl con todo lo que tiene que ver con la gestión pedagógica, con mejoremos.cl con la gestión de convivencia escolar y en ese vínculo con los distintos establecimientos que trabajamos a nivel país, ciertos líderes nos han consultado, bueno, ¿cómo lograr? Se nos han pedido recetas muchas veces, ¿cómo lograr un estado de organización, de claridad mental y de control emocional a nosotros los líderes para poder justamente tomar decisiones de manera correcta? ¿Sí? Porque sabemos que cuando estamos ofuscados, cuando estamos desregulados, cuando estamos descontrolados, ¿cierto? Emocionalmente, no, no se recomienda, ¿verdad? No se sugiere tomar decisiones dentro de esos dominios emocionales, ¿verdad? Pero cuando tenemos o encontramos cierto estado de organización, de claridad, de equilibrio, de control emocional, lógicamente tendemos a pasar por este filtro, porque muchas veces nosotros como personas, ¿cierto? Sentimos y luego hacemos, ¿verdad? Hacemos lo primero que se nos viene en mente, ¿verdad? Desde lo que sentimos, pero ahí está el triángulo perfecto, que es sentir, pensar, reflexionar y luego hacer, ¿sí? Entonces,
por eso que esta pregunta, tratar de responder esto es muy importante. Entonces, hay otras preguntas como, bueno, ¿cómo fortalecer nuestro liderazgo? ¿Sí? Y otra pregunta como específica que también yo la expreso acá porque es parte de lo que nos ha tocado vivir, ¿cierto? En este tiempo de pandemia, ¿cierto? De pospandemia, ¿cierto? Pero donde sigue todavía la incertidumbre, todavía tenemos preguntas, ¿cierto? Del qué irá a pasar, del cómo poder justamente adaptarnos de una buena manera a estas realidades, ¿cierto? Que se nos presenta, cómo contener a otros integrantes de la comunidad educativa, ¿sí? Cómo ser apoyo en la contención, en estas desregulaciones emocionales también. Y lo voy a hacer, obviamente, desde la facultad que tenga como líder también, ¿cierto? No podemos dar lo que no tenemos. O sea, a partir de eso también son preguntas muy, muy esenciales. Entonces, alguna respuesta, ¿cierto? Que tienen que ver con el liderazgo en sí. Bueno, entonces, ¿qué implica liderar en contexto educativo? Y seguramente va a ser muy conocida la respuesta, pero vaya que es desafiante tratar de llevarla a la acción, ¿verdad? Por lo menos, ¿cierto? Hay 5 elementos que son centrales y que debiéramos tenerlo claro siempre, ¿cierto? Liderar en contexto educativo implica influenciar, ¿cierto? Influenciar para movilizar hacia el logro de estos propósitos deseados, de estos todos objetivos que tenemos, ¿cierto? De mejora. Bueno, cómo nosotros influimos, ¿verdad? Para movilizar a las personas, a los equipos, a lograr esos propósitos deseados. ¿Sí? Desarrollar una visión basada en las capacidades de las personas y en los valores profesionales de la institución. Mire qué importante. Cuando como líderes encontramos una coherencia entre las capacidades de las personas, las facultades de quienes trabajan, quienes son parte del equipo educativo. Cuando decimos equipo educativo, obviamente estamos incorporando a toda la comunidad y a todos los funcionarios, ¿cierto? Asistentes de la educación, ¿verdad? Equipo docente, equipo directivo, ¿verdad? También obviamente las familias, los estudiantes, cuando tenemos una visión basada en las capacidades que cada uno tiene, pero a la vez también en los valores profesionales de la institución, ¿verdad? Todos estos sellos que tenemos, ¿verdad? La visión, la misión, los principios, los valores, ¿cómo, ¿verdad? Se genera una coherencia entre estas declaraciones de lo que somos y lo que realmente somos. Una cosa es parecer y otra cosa es ser. Sí, no solamente parecer. Entonces, a partir de esto es muy importante esa coherencia, ¿verdad? Compartir, cómo compartimos esta visión, ¿cierto? En todas las oportunidades posibles. Qué importante estar siempre remarcando la misión, remarcando nuestra visión institucional, remarcando nuestros valores cada vez que se hace una actividad, ¿verdad? Cómo poder decir que esta actividad tributa a nuestro, por ejemplo, proyecto educativo institucional, ¿verdad? Porque muchas veces nos encontramos justamente con apoderados, con gente externa, y ojo, no solamente con gente externa, a veces nuestro mismo equipo docente u otros funcionarios nos dicen o se preguntan, bueno, ¿y esto para qué? ¿Cuál es el sentido de esto? Acá no se cumple el PI, y a veces hacemos muchas cosas, ¿verdad? Que están en coherencia, pero no todas las personas, ¿verdad? A veces entienden, ¿cierto? Y pueden aplicar y poder situar lo que estamos haciendo para este fin mayor. Y ahí estamos nosotros los líderes que debemos compartir, estar en permanente comunicación de este tipo de acciones, porque es fácil después decir acá no se hace nada, ¿cierto? Acá no se trabaja, yo nunca he visto pero por eso es que es importante en cada acción, en cada paso que damos, poder estar compartiendo esa visión, ¿verdad? Movilizar el cambio de la institución educativa hacia el logro de esta visión compartida, nuestra estructura, nuestra filosofía, nuestros valores, ¿cierto? Qué importante el concepto de cambio. ¿Sí? Movilizar el cambio significa también darnos cuenta de nuestros errores, ¿cierto? Analizar y querer mejorar, ¿verdad? Es un aspecto clave del liderazgo, ¿sí? Y finalmente lo que yo les decía al principio, entender cada uno de nosotros, ¿cierto? Y a la vez también hacerlo vida, aplicarlo, que el liderazgo, ¿cierto? Es más bien una práctica colectiva, ¿cierto? Y no una competencia individual. Porque si nos adosamos a nosotros, que somos los líderes, que influenciamos, que tenemos ciertas capacidades especiales, ¿verdad? Sea, nos vamos a restringir, ¿cierto? De muchas posibilidades. Vamos a minimizar el liderazgo, ¿cierto? Vamos a centralizarlo y recuerden que la vida y el contexto educativo es tan complejo y tiene tantas aristas que si el liderazgo y la influencia recayera solamente en una persona, eso en realidad no existe, ¿cierto?
porque seguramente en sus comunidades educativas ustedes encuentran para distintos aspectos personas que son de un aporte esencial, ¿verdad? Entonces ahí también es importante, es una práctica colectiva, ¿verdad? Que incorpora a la comunidad, no solamente una competencia individual, ¿sí? Entonces ahí son elementos que son importantes poderlo remarcar en este tiempo. Entonces, cuando hablábamos de la organización, la claridad, el control emocional, ¿cierto? Fíjense que durante el tiempo de pandemia en la Universidad de Chile se generó una encuesta, ¿sí? En plena pandemia sobre las emociones o los dominios emocionales que sentían los equipos educativos, ¿cierto? También, incluidos los directivos, en torno a lo que estaba pasando. Y fíjense que se encontraron dos grandes grupos de equipos educativos. En algunos, ¿cierto? Prevalecía, ¿cierto? Por ejemplo, la angustia por la situación actual y la inseguridad por el posible retorno. Estoy hablando del tiempo de pandemia más crudo. Agobio, ¿cierto? Por las tareas y roles que cumplir. Incertidumbre por el futuro, tensión en manejar situaciones complejas e incapacidad, sentido de incapacidad de contenerse y de contener a otros en lo emocional. Pero en ese mismo tiempo también se encontró un número de equipos educativos no menor, ¿sí? Casi el 45%, ¿cierto? Casi la mitad de los equipos educativos que por el establecimiento educacional que se encuestaron, y ellos hablaban de otro dominio emocional, hablaban de cierta tranquilidad por la situación actual, ¿cierto? Y alguna inseguridad no tan grave desde lo que ellos expusieron. Motivación todavía por las tareas y roles que cumplir, certeza o cierta certeza porque las cosas iban a mejorar, confianza en manejar situaciones complejas y fíjense, capacidad, sentirse capaces de contener y contener a otros lo emocional. Y aquí la pregunta, ¿cierto? Una misma realidad que nos estaba golpeando muy fuerte, ¿cierto? Donde estamos padeciendo, donde estábamos sufriendo directamente los embates sociales, ¿cierto? Emocionales, algunos, ¿cierto? Perdiendo a personas queridas, otros perdiendo el trabajo, ¿cierto? Perdiendo la seguridad. Pero fíjense que sobre ese escenario tan complejo existían equipos educativos que aún podían sentirse, ¿cierto? Mantener cierta tranquilidad, motivación, certeza, confianza y sentido de capacidad. Y fíjense que aquí quiero hacer un énfasis muy marcado en el ámbito emocional. Angustia, agobio, incertidumbre, tensión, estrés, son aspectos que los vivenciamos en todo momento. Son parte, ¿cierto?, de la dinámica y de nuestra vida, ¿sí? Donde son elementos que tienen que ver con la exigencia, ¿cierto? Incluso con la autoexigencia, ¿verdad? Con los tremendos desafíos a los cuales tenemos que responder. Y es, entre comillas, ¿cierto?, muy normal, ¿sí? Muy rutinario poder sentir, estar angustiado, agobiado, tener incertidumbre y tensión. Pero lo complicado y donde se nos tuviera nosotros como líderes que encender la alarma de una manera muy importante, ¿cierto? Es cuando los equipos declaran, ¿sí? Y expresan sentirse incapaces de hacer lo que siempre han hecho. Ese es otro polo, ¿cierto? De gravedad. Es otra escala. Cuando yo me siento incapaz de hacer lo que por tiempo he venido haciendo. Allí hay un desgaste, allí sí hay una situación grave que pueda estar sucediendo en los equipos educativos. Y nuestro trabajo como líderes es también poder prevenir, ¿cierto? Pero muchas veces queremos prevenir, pero sucede esto. Y ahí cómo poder actuar de una manera efectiva frente a este tipo de dominios emocionales que van a ser de un obstáculo para poder tomar decisiones, para poder alcanzar ciertas mejoras educativas, para que los altos desempeños, ¿cierto?, de los equipos se expresen. Obviamente, una persona que se siente incapaz de lograr, de hacer incluso lo que siempre ha hecho, eso va a ser un obstáculo muy grande, una barrera muy, muy grande. ¿Y cómo podemos apoyar y cómo podemos fortalecernos como equipo para no llegar a esos niveles de desgaste, ¿cierto? Y de situaciones que puedan afectar gravemente a los equipos educativos, porque sabemos que una persona del equipo que se siente incapaz, ¿cierto?, y que hable desde esa incapacidad va también puede influir en los demás, ¿cierto? Que están más motivados, que están... Entonces ahí es tan importante nuestra labor también.
Don Claudio, ahí hay algunas reflexiones que se empiezan Por favor. por ahí por el chat y que yo creo que complementan muy bien lo que usted nos comenta. Efectivamente, por ejemplo, hablábamos un poquito al principio de ir haciendo carne, haciendo realidad de este PI desde el liderazgo, ¿cierto? Aquí la señorita Elsa Becerra nos comenta un poco, liderar es que el proyecto educativo sea creíble para quienes lo ponen en práctica. Yo me atrevería a decir que quizás es un poquito más allá que eso, es justamente hacerlo literalmente real, es hacer que sea algo que permee a todas las áreas, a todos los estamentos, a todos los procesos justamente de la comunidad educativa, ¿no es así? Justamente, Ignacio, qué importante aquello, esa coherencia y ese vivir el país. Por ahí un autor dice, tenemos que vivir nuestro proyecto educativo porque en definitiva es la aclaración de identidad, quiénes somos, dónde queremos llegar, de qué manera vamos a llegar a esa visión, vamos a cumplir esas misiones, ¿verdad? Y obviamente que cuando eso en la realidad no tiene mucha coincidencia con lo que estamos diciendo, como dice la líder, ¿cierto? Perdemos credibilidad y eso obviamente atañe con un elemento que veremos más adelante que tiene que ver con la construcción de confianza. Si no hay, Mm, no se destruyen las confianzas, dejamos, ¿cierto? Y nuestro liderazgo y nuestros procesos de liderazgo pasan a ser inefectivos. claro, súper importante ese punto ahí, don Claudio. Y también don Dante Donoso nos habla también de lo que comentamos recién, un poquito, la visión está planteada como una concepción, nos consulta. ¿Es eso así? Más o menos. Sí, la visión de la cual yo me refiero tiene que ver con justamente este horizonte, lo que queremos llegar a ser, ¿ya? Que a veces, cierto, quizás vamos a estar persiguiendo la misión siempre porque es como el horizonte más amplio. Y ahí yo siempre lo doy como este ejemplo, Ignacio, ahí Ujú. para don Dante Donoso que nos consulta. eh, Muchas veces, cierto, nos desencantamos porque pareciera que la visión es muy amplia y no la estamos alcanzando. Pero es un horizonte amplio y yo doy el ejemplo de cuando nos paramos en el mar, ¿cierto? Y vemos el horizonte, vemos el sol y queremos tocar el sol, ¿sí? Entonces damos un paso, damos dos pasos, Muy tres, bien. avanzamos y el sol cada vez, ¿cierto? Que no damos un paso se aleja más. Entonces por ahí la reflexión es, bueno, se alejó el sol cada vez más, pero tú miras hacia atrás y ya hay dos, tres, cuatro, cinco pasos avanzados. Entonces no está en el mismo lugar que tú te encontrabas. Hay un avance y en ese progreso, en ese avance, en ese crecimiento es donde nosotros tenemos que situarnos y desde ahí valorar todos los esfuerzos. Y de eso tiene que ver con este concepto de la mejora. Ya no sé si alguna vez vamos a llegar a ser esas comunidades perfectas, tan ideales, pero sí con un compromiso directo hacia la mejora y mirarnos hacia atrás y decir, bueno, hemos avanzado. Cuando logramos identificar eso, ¿cierto? Créanme que hay un sentido de motivación y un grado de compromiso mayor en los equipos, ¿sí? Porque hay un sentido de que estamos progresando, de que vale el esfuerzo lo que estamos haciendo. Y que lo estamos haciendo, digamos, como equipo, todos se sienten partícipes justamente de ese esfuerzo y de esa progresión que finalmente es tan valiosa y genera el valor que buscamos como proyecto educativo. Y mira, también muy valioso lo que nos comenta la señorita Carmen Uribe, nos dice, es muy importante que el liderazgo se establezca el vínculo, es decir, desde la empatía, la credibilidad en el otro, la confianza relacional es lo importante, nos comenta. Eh, ¿Con quién es ella? ¿Quién comentó eso? Carmen Uribe nos comenta aquí. Carmen, creo que usted dio en lo esencial y es justamente cómo vamos a culminar en esta jornada. Ya se me adelantó, pero es lógico porque usted vive en el liderazgo y lo que usted está comentando, o sea, desde el vínculo. Desde el vínculo es el puente más importante para lograr, ¿cierto? Todo tipo de efectividad, todo tipo de avance, ¿cierto? De poder movilizar. Fíjense que por ahí los autores de la emocionalidad dicen que no es posible movilizar a nadie, si no es mediante las emociones, mediante el vínculo, mediante la relación. ¿Sí? Es imposible movilizar a las personas e influir en ellas si no dejamos una huella en el corazón. Y eso es una tarea tremenda y yo creo que de las más complejas del liderazgo. Súper bien. Adelante, don Claudio, yo creo, una Gracias, reflexión. Ignacio. Sí, excelente. Eso va complementando justamente lo que vamos hablando. Y fíjense que hay otro aspecto que tiene que ver y está en coherencia con lo que hemos conversado y tiene que ver con esto de las expectativas que tienen los otros de nosotros, ¿sí?
¿Qué esperan de un líder educativo? ¿Qué se espera de un equipo educativo? Y muchas veces, ¿cierto? Hay cierta expectativa del entorno, por ejemplo, que tengamos certera respuesta, ¿cierto? Un líder debe tener una respuesta exacta a una pregunta que se le hace, y si es más de que tiene que ver con el contexto educativo, con su colegio, con su establecimiento, debemos tener esa respuesta certera, esos argumentos de peso, ¿verdad? También en el plano emocional se espera que nos sintamos bien, ¿cierto? Que esa sonrisa, esa expresión de plenitud sea en nosotros también. Claro, estamos liderando, vamos al frente, ¿verdad? Y debemos ser ese justamente modelo, ese mejor ejemplo, que seamos capaces de enseñar y modelar de la mejor manera. Y desde la dualidad de roles también de que podamos proteger a nuestra comunidad educativa, ¿cierto? Y apoyar con la educación. Entonces son expectativas muy importantes, pero debiéramos hacernos cargo de son las que realmente podemos cumplir. Por eso que ahí dice que es importante conocer las expectativas de los otros, sí. Tenemos que saber qué esperan los demás de nosotros. No nos podemos negar, pero sí esforzarnos en aquellas que atañen justamente el bienestar personal y social. No solamente nuestro bienestar como líderes, sino que el bienestar de la comunidad y del equipo educativo. Entonces debiéramos esforzarnos por las que podemos cumplir. Que tengamos certera respuesta. Sí, podemos tener respuestas muy, como líderes muy exactas, argumentos, pero a veces puede que carezcamos de argumentos, que no tengamos la respuesta a veces, y eso no es malo, ¿cierto? La diferencia es cómo yo voy a explicar esto, ¿cierto? Que nos sintamos siempre bien, no somos robots, somos personas, ¿cierto? Podemos tener esos días o momentos, ¿cierto? Donde cargamos con un peso emocional, con alguna noticia negativa, llegamos con algo desde la casa, ¿cierto? Nos enteramos de alguna situación. Eso de sentirse siempre bien, no, no, no. Es irreal, ¿verdad? Que seamos capaces de enseñar de la mejor manera, claro que sí. Que podamos entregar un buen ejemplo, el mejor ejemplo que podamos hacer, claro que sí. Son expectativas de las cuales podemos esforzarnos, ¿verdad? Y obviamente el proteger a la comunidad, el resguardar, ¿verdad? Con nuestro trabajo, el educar, el formar, el apoyar en los aprendizajes, claro que sí. Son parte de nuestra labor. Entonces, acá hablamos de liderazgos, ¿ya? Y hay un liderazgo, ¿cierto? Tradicional, que nos enseñaron, ¿cierto? Que hemos aprendido, ¿verdad? Donde el liderazgo estaba puesto solamente en algunas personas, estaba privilegiado, ¿cierto? Adosado solamente a ciertos cargos, ¿verdad? Pero ahí, como decía don Ignacio, esta visión compartida es muy importante, ¿cierto? Esto de entender que hay múltiples líderes y que están, ¿cierto? Y que se mueven naturalmente independiente de los cargos, independiente del estatus, ¿cierto? Y la posición que ocupan en el espacio educativo, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, que se releva este liderazgo más constructivista, este liderazgo un poco más relacional, como nos decía allí la líder que nos estaba escribiendo, la colega, un liderazgo mucho más relacional, donde aparecen otros elementos, ¿cierto? No solamente formales, no solamente desde la información, desde el contenido, sino desde la relación también, desde el cómo más que desde el qué, ¿cierto? Y ahí está nuestro tipo de validación, porque muchas veces nos queremos validar y queremos que nos legitimen como líderes, ¿cierto? Solamente por lo que somos. O sea, yo soy el director, por lo cual soy el líder. Yo soy el sostenedor, por lo cual me tienen que obedecer, ¿cierto? Por lo cual me tienen que respetar. Entonces, está, ¿cierto? Ligado a la visión mucho más tradicional. Es como la figura o el símil que pasa en la relación estudiante, ¿cierto? Y profesor o profesora, donde el profesor dice, no, porque yo soy profesor, tienen que respetarme. Porque yo soy docente, los estudiantes tienen que... Pero hoy día sabemos que hay un proceso de legitimación, ¿ya? De validación. ¿Y cómo nos validamos como líderes? Justamente con nuestra actitud, con nuestra coherencia, ¿cierto? Con nuestros argumentos también, porque no es porque sí, estoy instruyendo algo porque se tiene que hacer así, porque yo lo dije. Ahí nos convertimos en líderes caprichosos, ¿verdad? Y nos pueden, ¿cierto?, responder, pero lo hacen, ¿cierto?, mecánicamente, pero sin ningún sentido. Entonces, por ahí, ¿cierto?, hoy día hablamos de distintos tipos de liderazgo. Y la tendencia siempre hoy día está hacia el liderazgo más compartido, ¿cierto? Más distribuido, dicen otros, liderazgo más constructivista, más relacional. Porque desde ahí se destaca el elemento de la competencia socioemocional del líder, que es totalmente clave, no solamente para liderar,
sino también para vivir, ¿cierto? Para convivir es muy, muy importante. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, ¿cierto? Ya lo hemos entendido como esta capacidad, esta facultad de movilizar, de influir, ¿verdad? Pero acá nos preguntamos, bueno, ¿y para qué? ¿Cuál es la razón del liderazgo? Ya veíamos, ¿cierto? Las estadísticas anteriores como el segundo principal factor para los rendimientos académicos como uno de los aspectos de alto rendimiento, ¿cierto? O de éxito educativo. Pero hablamos del alto desempeño, ¿cierto? Que es un concepto que es un poquito más amplio, ¿cierto? Que un poco más multidimensional. Y cuando hablamos del alto desempeño, ¿cierto? No es que yo le diga a ustedes, seguramente lo tienen mucho más claro porque es como lo vivencian día a día. Y estamos hablando de este tipo de orden y cómo se estructura la política educativa en nuestro país, ¿cierto? Y se estructura de acuerdo a ciertos órganos que no están en permanente exigencia, ¿cierto? De lo que tenemos que responder, a lo que tenemos que llegar, ¿verdad? Nos están pidiendo y solicitando diariamente que nos desempeñemos de manera importante, ¿sí? Y a partir de eso, obviamente, como órgano rector, el Ministerio de Educación, como ya sabemos, con la formulación, la implementación de política, el currículum, ¿cierto? Tanto transversal como el obligatorio, ¿verdad? Con todo estos aprendizajes en las distintas áreas y dimensiones que los estudiantes, ¿cierto? Y los desempeños de docentes y equipos educativos tienen que realizar para poder cumplir ese tipo de aprendizaje. También la Agencia de la Calidad, como este órgano que viene de una otra forma a velar por que lo que enseñemos, ¿cierto? Y cómo aplicamos los parámetros del Ministerio de Educación sean de la manera más correcta, más pertinente y coherente posible y que pueda impactar, ¿cierto?, los resultados educativos. Y obviamente la figura de la Superintendencia de Educación que está en permanente fiscalización de que se cumpla la normativa educacional, que se ocupen de manera racional y sabia, podríamos decir, los recursos, ¿cierto?, que nos entregan el Estado, ¿cierto?, para poder cumplir los objetivos, estos planes de mejoramiento educativo como un canal de mejora también. Entonces, fíjense que aquí es la pregunta, bueno, lideramos para el alto desempeño, ¿cierto? El alto desempeño de los equipos educativos es un fin, ¿cierto? Es un objetivo de los más importantes. Y obviamente aquí aparecen estas dos grandes dimensiones, ¿cierto? La gestión pedagógica y la gestión de convivencia escolar como dos cauces, ¿cierto?, importantes para lograr justamente el alto desempeño. No es casualidad, ¿cierto?, que en nuestro sistema de medición de la calidad de la educación tengamos, ¿verdad?, este matiz entre los resultados educativos, ¿cierto?, de las pruebas estandarizadas, pero hay un 33,3% que está dado por estos otros indicadores de calidad llamados, ¿cierto? Hace una década atrás, ya hace un par de años habla de los indicadores de desarrollo personal y social, ¿cierto? Donde aparecen este tema, estos indicadores o métricas que tienen que ver más o se relacionan con la convivencia escolar, con el sentido de bienestar de las comunidades educativas, es decir, no solamente resultados académicos, sino también las percepciones de bienestar, de convivencia, de seguridad que tiene la comunidad educativa, es decir, la gestión pedagógica y la gestión de convivencia escolar como dos de las principales dimensiones. ¿Para qué? Para medir justamente o acercarnos a métricas que nos digan, ¿cierto? Nos adelanten en el cómo estamos en el alto desempeño, ¿cierto? Entonces aquí hay un esquema mucho más orgánico, ¿cierto? Y obviamente aparece toda esta figura del marco para la buena dirección y el liderazgo escolar con estos cinco aspectos que son centrales, ¿cierto? Como lo decían recién ahí, cómo construimos o ayudamos, ¿cierto? Como líder a construir e implementar una visión estrategia compartida como establecimiento educacional, cómo desarrollamos las capacidades profesionales, y ojo, no solamente profesionales, sino también nos hacemos cargo de todos los funcionarios que no son profesionales, pero que sí son educadores y que sí son de un aporte tremendo a la gestión educativa también. Cómo desarrollamos sus potencialidades, cómo lideramos los procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo gestionamos la convivencia y la participación, ¿cierto?, de la comunidad escolar y cómo, ¿cierto?, también seguimos desarrollando y gestionando en general al establecimiento escolar, en la parte de infraestructura, en las condiciones, ¿cierto?, que no son menores, ¿verdad? Y que van a ser muy importantes a la hora de
de evaluar y a la hora de entender por qué, ¿cierto? Algunos equipos educativos pueden estar angustiados y otros tranquilos, agobiados y otros motivados, ¿cierto? Muy alejados y otros altamente comprometidos. Fíjense la diferencia, ¿sí? Y no es una emoción, es un dominio emocional. El compromiso, la motivación, si son dominios emocionales, tienen que ver con fenómenos que se estructuran de distintas emociones y distintas experiencias, ¿verdad? Y esa experiencia, ¿cierto? Arraigada en la emocionalidad, va a ser importante. ¿Y cómo podemos inducir, cómo podemos influir en aquello? Justamente con dimensiones de gestión, de liderazgo como esta, que van a ser decidoras, ¿verdad? Determinantes para poder impulsar a los equipos educativos al alto desempeño, ¿cierto? Al trabajar de la mejor manera, en palabras simples, ¿verdad? Entonces, quiero tomar solamente dos de estas dimensiones, ¿cierto? Como las principales a nivel de estudio, ¿cierto? De los últimos análisis, y hablamos de que la principal, ¿cierto? El peso estadístico e influencia se lleva el desarrollar las capacidades profesionales, ¿ya? Y hay ciertas prácticas que están instituidas, ¿cierto? En este marco para la buena dirección, como por ejemplo, los líderes nosotros que apoyamos a qué? A desarrollar y a implementar en conjunto con el sostenedor, ¿cierto? Con el equipo directivo, estrategias efectivas ¿para qué? Para buscar, seleccionar, inducir y retener, ¿cierto? A los funcionarios. Mire qué importante cada vez que tenemos que, necesitamos un profesor, un educador, ¿cierto? Un asistente de la educación, cómo nosotros, ¿cierto? Buscamos ciertas estrategias efectivas ¿para qué? Para que el proceso de selección sea lo más completo y pleno posible, ¿cierto? Donde podamos armar perfiles, ¿verdad? Podamos construir, ¿cierto? Una identidad. ¿Quién es la figura y cómo queremos, ¿cierto? Que el trabajador, el funcionario, el educador sea en nuestro establecimiento. ¿Quién estamos buscando? ¿Cierto? Y fíjense cómo se selecciona y luego cómo se genera esta inducción, ¿verdad? Y obviamente la retención, porque hay un aspecto que es importante y que no podemos negar, ¿cierto? Lamentablemente hay un vicio muchas veces en los establecimientos donde no se apuesta por la retención de los educadores, donde hay una rotación muy alta. Y fíjense que eso puede estar muy justificado, puede ser que el profesor no dio, ¿cierto? Ahí el nivel, ¿cierto? El funcionario y tenemos que vincularlo, pero la mayor parte de las veces, ¿cierto? La apuesta está por retener, por configurar, ¿cierto? Un equipo y estructurar, afianzar un equipo educativo, ¿cierto? Donde este equipo educativo se sienta seguro, se sienta parte de, ¿sí? Pero si nos identificamos como una comunidad educativa, un establecimiento educacional en el cual hay rotación, ¿cierto? Y los equipos van cambiando de año tras año, fíjense que la persona que yo seleccione, que busque, que seleccione, que yo quiera inducir, va a tener esa perspectiva. Entonces va a estar con un pie, ¿cierto? Adentro y otro afuera, sabiendo que pueden desvincularnos en cualquier momento. Y ahí también hay un elemento importante a considerar. Identifican y priorizan la necesidad de fortalecimiento de las competencias de sus docentes, como yo decía, y de sus asistentes de la educación, ¿cierto? ¿Dónde podemos fortalecer? ¿Cómo, cierto, podemos allí movilizar, ¿verdad? El desarrollo profesional continuo, las capacitaciones, ¿cierto? Permanente. Y fíjense que acá hay todo un elemento también de percepción, de significado, donde, por ejemplo, el ámbito de la convivencia escolar a veces ha restringido solamente el equipo de convivencia escolar. Hoy día la circular 302, ¿cierto? De la superintendencia, hoy día las instrucciones ministeriales hablan de que desde el equipo sostenedor hasta, ¿cierto? El equipo asistente de la educación anualmente debieran capacitarse, ¿cierto? Todos en convivencia escolar, una temática que parecía solamente de un equipo, hoy día es transversal y debemos estar muy atentos a eso para poder no solamente cumplir con la norma, sino a la vez también entender que es un elemento esencial para el desarrollo integral de las personas que trabajan en una comunidad educativa, ¿sí? Reconocen y celebran logros individuales y colectivos de las personas que trabajan en el establecimiento, ¿sí? Y acá muchas veces el reconocimiento no es necesariamente a veces cancelar un bono, ¿cierto? Generar algo material tan importante. El reconocimiento también se da en lo simbólico, ¿cierto?
Y ahí también es importante entender que quizá no es que tengamos que andar aplaudiendo a todas las personas, pero sí reconocer estos logros individuales y también colectivos. ¿Sí? ¿Para qué? Para mantener estos grados de motivación, ¿verdad? Y también fomentar el sentirse parte de. Si tiene que ver con cómo nos relacionamos con el equipo educativo, ¿sí? Apoyan y demuestran consideración por las necesidades personales y de bienestar de cada una de las personas de la institución. Veremos luego lo que es importante expresar el interés por el otro como líderes, no solamente un número. Eso pasa mucho, ¿verdad? Y no nos ha pasado seguramente a todos nosotros cuando nos sentimos que somos un número más en la empresa, en el centro educativo donde yo trabajo. Eso es muy dañino, ¿verdad? Porque siento que si me enfermo, si me pasa algo, ¿cierto? A nadie le interesa. Y eso, créanme que es muy nocivo y nos impide, ¿cierto?, crear estos procesos de liderazgo, ¿verdad? Demuestran confianza, otro elemento importante, la confianza en las capacidades de los equipos y promueven el surgimiento de liderazgo al interior de la comunidad educativa. Promover estos liderazgos, estos procesos de liderazgo. No solamente promover a ciertas personas, sino que a estas relaciones de liderazgo. Muy importante. Y desde la confianza. Muchas veces está esto, pero ¿cómo va a ser él si solamente se encarga del aseo del establecimiento? Puede ser una figura auxiliar de aseo, ¿cierto? Que quizás en el escalafón está abajo, pero puede tener en cierto aspecto, ser de un liderazgo tremendo. Entonces, no podemos cerrarnos, ¿verdad? Por prejuicios ni por estatus, sino que tenemos que abrirnos también a la posibilidad de justamente este surgimiento de liderazgo al interior de la comunidad educativa. Y también, obviamente, generamos como líderes condiciones, espacios de reflexión, como yo les decía, trabajo técnico de manera continua, ¿sí? Todavía hay establecimientos educacionales donde en ningún momento del año se hacen consejos de trabajo ampliados. Yo he encontrado con líderes que me dicen, no, yo solamente hago consejos de profesores, consejos asistentes de la educación. Pero cuando están todos juntos para definir algún tema, o por último conversar, reflexionar, hacer un balance, no lo hacemos. No, lo hacemos al final, el último año hacemos un compartir, ¿cierto? Una convivencia. Pero créanme que hoy en día eso es esencial, ¿sí? ¿Cómo vamos a construir una visión de conjunto? ¿Cómo vamos a unirnos? ¿Cómo vamos a trabajar en conjunto? ¿Cómo vamos a generar estos procesos de mejora? Si para algunos lo conocen y otros no tienen ni idea de lo que está pasando. Algunos se sienten relegados, ¿cierto? Y otros se sienten privilegiados. Es muy difícil así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una percepción de injusticia muchas veces en ciertas personas. ¿Sí? Y ahí es donde se genera el roce, no hacia nosotros como líderes muchas veces, sino que entre ellos. Entonces, muchos problemas entre asistentes de la educación, entre docentes o dentro de los mismos grupos se genera justamente porque estamos dando un espacio muy sucinto, incluso nulo, al poder estar juntos. Quizás una jornada no tan planificada, pero estar juntos, compartir, ¿cierto? Entonces, súper importante eh, aquello. Sí, incluso se ve hasta en los detalles más importantes. Me comentaba una colega psicóloga hace un tiempo atrás, muy afectada, estuvo trabajando casi después de buscar trabajo, ¿cierto? Encontró allí en un establecimiento educacional y estaba muy contenta. Al mes después yo la llamo y me dice, no, ya no estoy trabajando ahí. Digo, pero ¿qué pasó? Tú estabas tan contenta. Lo que pasa es que me afectó en varias situaciones que viví y te puedo contar una, me dijo, donde ella el segundo, tercer día de trabajo, ella, ¿cierto? Le muestran lo que es el casino, donde almorzar y ella va a calentar, ¿cierto? Su comida en un microondas. Hay tres microondas y su comida, ¿cierto? Y de repente llega una profesora y le dice, le pregunta tú, no, yo soy la nueva psicóloga. Ah, le dice, lo que pasa es que ese microondas no es para ustedes. El microondas de usted es el que está ahí al fondo. ¿Cómo para usted? Le dice, no, allá está el microondas para los profesionales asistentes de la educación. El que está más allá es el que para los asistentes de la educación no profesionales, y este es para los profesionales de la educación, para los profesores. Ah, le dice, y si te tienes que sentar allí, en ese mesón, ahí se sientan los profesionales asistentes de la educación. Imagínense, entonces fue una cuestión súper fuerte. Y tú dices, ¿dónde estamos nosotros? ¿Quiénes lideramos? ¿Cierto? Y dónde permitimos ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, allí donde cobra tanta importancia, ¿cierto? Y una profesional
que puede haber sido muy buena, ¿cierto? Muy destacada, que puede haber tenido una posibilidad de desarrollo ahí, decide, no solamente por esta situación, sino por otras más, pero gatilla una salida y por un tema, ¿cierto?, que pueda estar afectando los vínculos, ¿cierto? Y también, obviamente, que como líderes tenemos que estar inmiscuidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Donde está el currículum, ¿cierto? Donde tenemos que asegurar esta articulación y coherencia del currículum con las prácticas de enseñanza, ¿cierto? Y evaluación, monitorear justamente la implementación integral de este currículum, ir viendo, ¿cierto?, los logros de aprendizaje en todos los ámbitos formativos, no solamente lo que aprenden en materia de gestión pedagógica, sino que también lo que aprenden en materia de convivencia escolar, cómo aprenden, ¿cierto? Se está enseñando el buen trato, cómo se está enseñando el respeto, cómo se está promoviendo la convivencia constructiva, resolutiva. Tenemos que estar ahí, tenemos que ser los primeros, ¿cierto? Capacitados y facultados para poder guiar, ¿cierto? Acompañar, evaluar, retroalimentar sistemáticamente estas prácticas de enseñanza y evaluación de los docentes, obviamente identificar las fortalezas, las debilidades, ir, ¿cierto?, fortaleciendo este ciclo de mejora continua. Procurar que los docentes, fíjense aquí, no se distraigan de los procesos de enseñanza-aprendizaje, evitando interrupciones de clase o la sobrecarga también. Ojo con aquello, ¿verdad? A veces, ¿cierto? Hay reuniones de trabajo en las cuales hay ciertos puntos informativos donde pudiéramos reducir, pero a veces, ¿cierto? Nos puede pasar que estamos sobrecargando con reuniones muy extensas sobre temas a veces que están no tan ligados, ¿verdad? Ahí también tenemos que tener en consideración de no sacar a los docentes del foco principal y no sobrecargarlos muchas veces. Por eso que la figura de la unidad, de los departamentos son súper importantes para que la responsabilidad no recaiga en ciertas personas, sino que en unidades con varios responsables, ¿cierto? Donde ellos puedan también irse, ir descansando, entre comillas, o ir relevando, ¿cierto?, el trabajo. Y obviamente identificar, difundir, ¿cierto?, entre sus docentes y los directivos estas buenas prácticas. Muchas veces em, tendemos como líderes a querer capacitarnos por fuera, asesorarnos, ¿cierto?, y excelente, pero a veces las buenas prácticas, si están dentro de las mismas acciones, de nuestros mismos equipos, ¿cierto?, de trabajo, donde es cosa de sentarnos a hablar y compartir. Y quizá a uno no le salió de una forma, pero a otros sí, y ahí se van complementando. Quizás los recursos los tenemos en la misma comunidad, en el mismo centro, y estamos pensando que los recursos vienen de fuera, ¿verdad? Entonces, importantísimo tener claridad de estos aspectos. No sé si, don Ignacio, hay alguna opinión hasta aquí, alguna una idea fuerza por ahí. Sí, de hecho han salido varias importantes. Creo yo que vale la pena que vayamos comentando un poquito ahí, don Claudio. Efectivamente, yo creo que gran parte de todos los que estamos acá coincidimos en que la seguridad emocional es parte del núcleo central sobre el cual se construyen los liderazgos efectivos dentro de las comunidades educativas. Es justamente el combustible, el motor de estos procesos de liderazgo que tiene que existir y para poder darse, efectivamente, se requiere de buenas prácticas, se requiere de dar apoyo, se requiere de escuchar mucho también para poder identificar las capacidades y las debilidades que nuestros equipos, nuestras personas, las personas que tenemos a cargo, tienen y que podemos obviamente utilizar y aprovechar y compartir con todos finalmente. Sí, es un tema en donde estamos seguros que los grupos humanos tienen capacidades que son enormes de grandes. Hay liderazgos naturales que a veces se dan y es importante Sí, rescatar lo positivo de ellos para potenciar y llegar más lejos cada vez más. ¿Cierto? Entonces, estaba leyendo yo acá un par de cositas que creo que igual vale la pena que las abordemos, porque, por ejemplo, aquí don José Luis Vivar nos dice, nos consulta, nos pregunta, dice, ¿cómo reparar aquellas unidades educativas en donde el vínculo relacional entre el equipo se rompe, entre comillas, por el accionar quizás de algunos de sus miembros? Suele suceder que hay veces que dentro de las comunidades o dentro de los equipos, pucha, de repente hay alguien que no va bien, que de alguna forma, a veces, porque así como hay liderazgos positivos, hay liderazgos que son de repente un poco nocivos quizás, y tenemos que obviamente evitar esas prácticas, pero se dan, no desde el punto de vista del liderazgo, pero sí se ejecutan prácticas no asociadas a la labor que tenemos que hacer. Entonces, eh, ¿cómo podemos reparar esa confianza cuando hay una relación que se rompe, digamos? Ahora, y también, por otro lado, antes de que pasemos a su reflexión, don Claudio,
Nos comenta don Oscar Antonio, un poco ligado a eso, que creo que es una herramienta súper interesante que podríamos obviamente todos revisar después más adelante. Dice, para poder mejorar nuestras relaciones, nos dice don Oscar Antonio, para un liderazgo ahí existe un instrumento interesante que es aplicar que es el cuestionario de evaluación de ambiente laboral y salud mental, suceso, a través de la mutual de Exactamente. seguridad. Y que les permite medir y tomar el pulso socioemocional de todos los estamentos del establecimiento. Es un aporte ahí que creo que es súper interesante. También la señorita Tami nos dice que, sumar a lo que hemos descrito, nos dice que la forma de comunicarnos también a través de lenguajes mediadores, construyendo positivamente la efectividad en el diálogo. Yo creo que un elemento súper importante, que no es solo es generar la seguridad emocional, sino que también existe un tema de construir con el lenguaje la realidad del PI que queremos vivir y construir con el lenguaje también las relaciones y la forma en la cual queremos hacer de que esos estímulos que van a hacer nuestras personas, a nuestro personal, sean positivos, para que sean motivadores y sean catalizadores de liderazgos positivos dentro de la comunidad. Entonces, es eso, la reflexión yo creo que aquí más o menos se va dando en el chat, don Claudio, no sé cómo la comparte usted. Me parece muy bien, Ignacio. Me parece que estamos en una sintonía tremenda con las personas con los líderes, ¿cierto? Con quienes nos escuchan y que no solamente nos escuchan, están hoy día, ¿cierto? Aportando con ideas fuerza muy relevantes que construyen justamente una perspectiva también y que nos hacen entender que estamos, ¿cierto?, por un cauce muy similar, ¿sí? Y justamente los conflictos a nivel de equipo educativo son de los desafíos mayores. ¿Cómo reparamos, ¿cierto?, esas relaciones? ¿Cómo restituimos esos vínculos? Porque, claro, cuando hablamos de alto desempeño, cuando hablamos de la orientación a la tarea, ¿verdad? ¿Cómo cumplimos aquello? Obviamente que va a ser distinto en equipos que están, no que sean amigos, ¿cierto? Necesariamente todos y que anden de la mano riéndose, pero sí que puedan establecer ciertos acuerdos mínimos. Independiente de la diferencia, independiente del conflicto, pero obviamente por situaciones de madurez, por el que quizá el conflicto ha sido emocionalmente muy fuerte entre una y otra persona, a veces hay cierta resistencia. Y hay personas que no dan, como se dice, su brazo a torcer. Y ahí es muy complicado, ¿verdad?, el ponernos de acuerdo, pero sí hay una noticia, ¿cierto?, que sabemos que es maravillosa, que el vínculo se puede restituir. Sí, vamos a ver algunas claves al final sobre aquello, y por eso que voy a dejar esa pregunta ahí para poderla responder al final, porque creo que va a ser importantísimo, ¿sí? Y obviamente que lo efectivo del liderazgo, ¿cierto?, tiene que ver con lo que ya habíamos conversado, o sea, aquellos líderes, ¿cierto?, que logran movilizar las condiciones, por ejemplo, de este equipo docente, ¿verdad? E impactar en los aprendizajes, ¿cierto? Y fíjense que Lakewood habla de que de un modelo de liderazgo y que los distintos estudios, ¿cierto?, muestran que los éxitos, ¿cierto?, el resultado importante se da por lo menos en algunas dimensiones de liderazgo que se van trabajando. Y habla de ciertas categorías y habla de prácticas. Ya, y fíjense en en el, las dimensiones que toma, la dimensión de motivación, de capacidad y de condiciones de trabajo. Ya debiéramos estar focalizados en las motivaciones, en las capacidades, ¿cierto? Y en las condiciones de trabajo también respecto de los equipos que lideramos. Por eso que ahí está este instrumento que nos comentaba, ¿cierto?, el colega de la Suceso, es muy importante porque justamente toca motivaciones, capacidades y condiciones laborales que no son menores, ¿cierto? Que quizá como líder educativo, como directores, como sostenedores a veces, ¿cierto?, es como lo que más cuesta muchas veces, pero sí tenerlo en consideración porque pueden ser los elementos que están influyendo de una manera más importante en el rol o en la función o en los objetivos del equipo educativo. Entonces, primero, ¿cierto?, a nivel de motivaciones, ¿cierto?, hay una categoría que tiene que ver con este ideal, ¿cierto?, este lineamiento, mostrar como líderes, mostrar direcciones de futuro, ¿cierto? ¿En qué otras palabras, ¿cierto?, realizar el esfuerzo de motivar a los demás respecto de su propio trabajo, estableciendo un propósito moral también, ¿cierto? Entonces, esto de prácticas como construir una visión compartida, es decir, cuando construimos la figura del proyecto educativo institucional, tiene que ser
¿verdad? Una carta de navegación, es verdad que puede ser la construida por todos o por la gran mayoría. A veces hay personas que se restan, no solamente porque no están en el lugar, sino pueden estar en esa reunión, en esas jornadas, pero su mente y su corazón pueden estar en otro lado, su compromiso puede estar en otro lado. Entonces, de manera indirecta o directa se restan, pero sí hacer todos los esfuerzos para que podamos estar la mayoría en esta construcción de esta visión, y que sea una visión compartida, no una visión directiva, ¿cierto? Fomentar la aceptación de objetivos grupales, otro elemento muy importante. A veces para definir objetivos, para establecer acuerdos, nos cuesta porque estamos hablando de negro y blanco, distintas opiniones, distintas aristas, pero ¿cómo sobre esa diferencia nosotros como líderes podemos inducir al acuerdo, ¿cierto? Y que se acepten esos acuerdos, aunque quizás no estoy al 100% eh, en un acuerdo con ese tipo de medida, pero sí acepto que se construyó compartidamente y que por lo menos hay un equilibrio ahí. Si usted escuchó mi opinión, entonces lo acepto para que después no hayan problemas y decir, no, yo, ¿cierto? No tengo nada que ver con eso. ¿Sí? Altas expectativas también siempre es importante, más allá de la realidad, ¿cierto? Es apuntar a lo máximo que podamos, ¿cierto? No se trata de inventar, pero sí tener expectativas importantes en qué podemos, ¿cierto? Si el líder está desmotivado, si el líder, ¿cierto?, está desganado y hablamos, ¿cierto?, negatividad, o sea, no, ¿qué esperamos de los demás? No podemos, ¿cierto?, esperar más si nosotros que estamos liderando un proceso ya estamos dándonos por rendidos. O estas frases de decir, no, es que aquí ya lo hemos hecho todo, ya no es posible. Metodológicamente es imposible haberlo hecho todo. Siempre hay algo que mejorar. Entonces ahí también tener esa claridad. En el ámbito de las capacidades, fíjate que está el tema de desarrollar personas. Fíjense cómo se desarrollar personas. Igual suena como interesante. Dice, construir el conocimiento y las habilidades que requiere el personal para realizar las metas de la organización, así como también el compromiso, la resiliencia, que son las disposiciones que éste necesita para continuar realizándole. Y por ejemplo, las prácticas, atención y apoyo individual a las personas, los equipos educativos, a los docentes, asistentes de la educación, estimulación y apoyo intelectual muchísimas veces, modelamiento, interacción permanente y fíjense, visibilidad con alumnos y estudiantes, apoderados, ¿cierto? Tenemos que hacernos visibles como líderes. No podemos liderar desde la oficina solamente. No podemos liderar desde el acto administrativo. Tenemos que hacernos visibles, ¿sí? En los actos, en las distintas actividades. Tenemos que estar. El estar implica un mayor vínculo, ¿cierto? A distancia se nos va a complicar. Por eso que el apoyo a los docentes, el apoyo, la estimulación, ¿cierto? A los funcionarios, al equipo educativo, es estar con ellos, ¿cierto? Es demostrar, ser los primeros en demostrar esa actitud de mejora, ¿sí? Por eso que esto de desarrollo personal es demasiado importante y poder identificar también lo que falta, ¿verdad? Y en las condiciones de trabajo, obviamente hay dos elementos importantes. Uno, rediseñar la organización y que en otras palabras implica establecer condiciones de trabajo que les permitan al personal, ¿cierto? Un mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con prácticas como una, una construcción de una cultura colaborativa, ¿cierto? Estructurar una organización que facilite el trabajo, ¿verdad? Todos estos protocolos, estos procedimientos tienen que estar, ¿cierto? Debidamente realizados para que, ¿cierto? No se cargue el trabajo solamente a un tipo de persona, sino que exista un trabajo, ¿cierto? A nivel de equipo, crear una relación productiva con la familia y la comunidad también, fortalecer ese vínculo con la familia es difícil muchas veces, pero tenemos que fortalecer y acentuar ese aspecto, conectar a la escuela con su entorno y sus oportunidades. Como en la universidad, ¿cierto? Tenemos una unidad de vinculación con el medio. Qué importante también, ¿cierto? Como contexto educativo, ese modelo tratar de otra forma replicarlo en la medida de nuestra oportunidad, esta vinculación con el medio, con estas otras redes de apoyo que son demasiado importantes para cumplir nuestro objetivo, ¿verdad? Hoy día cuando aparecen necesidades sociales, económicas, médicas, ¿cierto? De nuestras familias, de nuestros estudiantes, de nuestro equipo educativo, cómo poder conectar también con esta red y estos servicios de apoyo social. Y gestionar también la enseñanza y aprendizaje, cómo
gestión de práctica social, la sala de clases, ¿cierto? Y la supervisión de lo que ocurre en ella, ¿cierto? La dotación del personal es importante, ¿cierto? Tenemos que estar dotados de personal idóneo, ¿sí? Proveer apoyo técnico a los docentes, la supervisión, la evaluación, la coordinación. Tenemos que hacer un respaldo técnico nosotros, necesariamente para liderar. El monitoreo, obviamente, de estas prácticas docentes, de los aprendizajes, ¿cierto? Y como ya decíamos anteriormente, evitar esta distracción del equipo educativo, ¿ya? Y entonces ahí también aparecen todos estos profesionales que apoyan, ¿cierto? Asistentes sociales, psicólogos, fonoaudiólogos, ¿verdad? Distintos otros profesionales, equipos de integración, otros equipos que también son relevantes y que pueden aportar, ¿cierto? Al trabajo y a que las condiciones de trabajo sean más llevaderas, ¿cierto? Entonces, claro que nos encontramos frente a un desafío, ¿cierto? Demasiado importante. Y fíjense que hay datos alarmantes en este aspecto. Esperamos, ¿cierto?, que no sea el caso de ustedes, ¿verdad? Y si es que así, tenemos la maravillosa oportunidad de repuntar siempre, porque el Instituto Urbano, ¿cierto?, concluyó que en promedio los líderes educativos invierten menos del 6% de su tiempo en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es un estudio longitudinal, ¿cierto?, iniciado en el año 2012. Y en este mismo estudio, ¿cierto?, se concluyó de que se invierte un poco menos de 3 horas semanales en la observación de clase, en el acompañamiento de profesores para su desarrollo profesional, en el liderazgo de los planes de desarrollo, fíjense en el uso de datos para la gestión del proceso, para la toma de decisiones, la evaluación y retroalimentación de aprendizaje de profesores, ¿cierto?, de enseñanza. O sea, para todas estas funciones, ¿verdad? Te dice que se invierte un poco menos de 3 horas a la semana, ¿sí? No sé qué gran desafío es el poder repuntar, ¿cierto?, en este aspecto, ¿verdad? Como líder educativo al estar presente, ¿cierto? Y por ahí también nos preguntaban, ¿cómo liderar un establecimiento si soy director nuevo, ¿cierto? Somos un equipo sostenedor que estamos llegando, ¿verdad? Y hay algunas claves también, como indagar, ¿cierto? Y en el área pedagógica y curricular, ¿cierto? Observar en cada cómo se manifiesta, cómo se trabaja en cada estamento en particular, cómo, ¿cierto?, podemos aportar al desarrollo de liderazgos formales e informales, como decía don Ignacio ahí, esto más natural y otro, ¿cierto?, más impuesto, y construir una cultura del nosotros, ¿cierto? Son ciertos aspectos que pueden ayudar. Y en definitiva, cuando nos, recuerden al principio cuando nos presentábamos frente a la imagen, ¿cierto?, de este aprendiz o maestro, estamos observando la realidad, tratando de dilucidarla con ese mismo énfasis, ¿cierto? Aquellos directores o directoras que están recién empezando a liderar con ese mismo énfasis investigativo, indagativo, donde tenemos que sacar lo mejor del establecimiento que estamos comenzando a liderar. Entonces, algunos lineamientos para consolidar un ambiente de liderazgo escolar. Son 5 que rápidamente los voy a decir. Se genera un clima de acogida cordial. Fíjense, ya hablamos de lo socioemocional cordial, afectuosa, de no discriminación. Los líderes tienen altas expectativas de aprendizaje sobre la comunidad educativa, ¿cierto? Esto de decir, no, ¿para qué a los estudiantes si no aprenden, la familia no entiende? Bueno, tenemos que ir limpiando ese tipo de creencias, ¿verdad? Se crean mecanismos para resolver pacíficamente los conflictos. A las familias se las ve como colaboradoras, dice, a las familias se las ve, no es que sean. Una cosa es lo que son al presente y lo otro es lo que como líder, ¿cierto? Estoy impulsando a que se proyecte, ¿cierto? En la visión, en lo que queremos que sea. Al presente podemos ver muy poco, pero queremos que sea así. Entonces, las vemos como colaboradoras, aunque no sean tan colaboradoras, y se las incorpora a ciertas propuestas de formación y desarrollo institucional. Y obviamente se valoran las diferencias y son consideradas como oportunidades de aprendizaje. Y Robinson en el 2010 complementa todo esto y dice, bueno, un objetivo de los líderes educativos es incrementar la capacidad colectiva, en este caso de los profesores, a través del trabajo colaborativo. Y habla del liderazgo educacional efectivo y habla de 3 ámbitos que son importantes. Ya hay uno en el centro y está arriba del más importante. Dice que hay que solucionar problemas complejos, integrar conocimientos pedagógicos, pero por sobre todo él habla de construir confianza en las relaciones. Y fíjense que ahí hay un aspecto interesantísimo. Y para cerrar esto,
justamente quiero entregar algunas estrategias de liderazgo para fortalecer a los equipos educativos. Y fíjense que están colocando en el centro a las personas y están colocando en el centro a las relaciones, al vínculo, como lo dijo, ¿cierto?, una líder hace un ratito atrás, eh, de los equipos educativos. Son algunas, ¿cierto? Pero quiero compartirlas, ¿cierto? Y creo que les va a ser de utilidad para la gestión. Como líderes, relacionarnos desde el interés antes que de la exigencia. Fíjense que con nuestro cargo director, con nuestro cargo solamente de un jefe de unidad técnico-pedagógica, con nuestro cargo de sostenedor, de encargado de convivencia escolar, de profesor, del liderazgo que por cargo ostentamos, nosotros estamos en permanente observación y estamos exigiendo, ¿verdad? Estamos solicitando, estamos pidiéndole a los demás, ¿cierto? Estamos instruyendo, estamos coordinando, estamos em, liderando un proceso de mejora, ¿sí? Pero fíjense que antes de la exigencia, antes de yo llegar y pedir, ¿cierto? Exigir, ¿verdad? A los equipos educativos lo que tienen que cumplir, hay un elemento anterior que va a ser muy importante y es relacionarnos desde el interés, ¿verdad? Cuando a ese profesor, a ese asistente de la educación, a ese equipo educativo, a ese colectivo, nosotros hacemos sentir, les convencemos de que nos interesan primeramente ellos, ¿verdad? Créame que todo es más llevadero. Estoy en un lugar donde les interesa cómo me siento. Soy parte de una comunidad educativa donde les importa si me enfermo o no, donde no les da lo mismo si estoy o no estoy. Fíjense la potencia, ¿cierto?, de esa declaración, de esa creencia en aquel funcionario, en aquel profesor, en aquella profesora, en aquel asistente de la educación que está declarando con convicción que está en un lugar donde, ¿cierto?, es importante. Entonces, antes de preguntar, ¿cierto?, por lo que tenemos que exigir, bueno, no nos cuesta mucho preguntar cómo están, ¿cierto?, cómo se sienten, ¿verdad? Generar dinámicas también ahí para conocer el estado socioemocional, cómo llegó ese profesor el día de hoy, qué pasó, si hay alguno que está padeciendo, está sufriendo una situación personal, familiar, cómo, ¿cierto?, le trato de manera distinta, no es un número más, ¿sí? No es una situación más. Y ahí también estamos hablando de que relacionarnos desde el interés implica, en otras palabras, también como líderes, atrevernos a estimar, atrevernos a querer, ¿sí? Y aprender a visualizar al otro más que un número como una persona, ¿cierto? Y créanme que eso va a ser un principio demasiado importante para fortalecer nuestro liderazgo y fortalecer a las personas quienes están, ¿cierto?, siendo parte de nuestro trabajo. Fíjense este aspecto y yo lo he escuchado muchísimo a propósito de la habilidad, escuchar desde la empatía y no desde la competencia. Fíjense que cuando entramos a competir, nosotros generamos relaciones de rivalidad, ¿sí? Muchas veces, no sé si usted conoce personas que tú le estás contando algo, le estás compartiendo sobre una experiencia y esa persona te está escuchando solamente esperando que tú termines para sobrepasarte, para superarte con lo de ellos. Entonces tú le dices, ¿sabes qué? En las vacaciones, no sé, fuimos a Licanray con mi familia, ¿cierto? Fuimos, no sé, a un lugar lindo, Viña del Mar, de nuestro país, y ellos te dicen, no, yo fui al extranjero, ¿cierto? Yo fui a lugares más lejos que tú, por dar un ejemplo, ¿cierto? No escuchan desde la empatía, escuchan desde la competencia. Están esperando que tú termines de hablar, ¿cierto? ¿Para qué? Para superarte. Incluso en el ámbito emocional, cuando una persona, un funcionario está pasando un problema y tú le dices, tú estás pasando por aquello, sí, lo que pasa es que un familiar querido falleció y eso me duele, me está afectando, y tú le dices, pero ¿cómo te va a afectar tanto? Mira, a mí también me pasó lo mismo, y mira cómo estoy aquí entero. Eso es solamente para querer competir y para generar distancia. La empatía es lo que nos permite escuchar solamente para poder apoyar, solamente incluso para contener, ¿verdad? Pero no para generar competencia, no para generar rivalidad, ¿verdad? Todos somos distintos, no tenemos por qué reaccionar de la misma manera o ser tan resilientes frente a un problema. Entonces ahí la función, el trabajo de nosotros como líderes es aprender a escuchar desde la empatía, no desde la competencia, ¿sí? Y a partir de eso, créanme que vamos a abrirnos oportunidades con las personas.
¿verdad? Donde no vamos a estar superponiéndonos, ¿sí? Y haciéndonos, ¿verdad? Hacer sentir que nosotros somos los super líderes, los super directores, las super personas, ¿verdad? No, somos todos iguales, con distintos cargos, responsabilidades, pero sí aprender a escuchar desde la empatía, desde la comprensión del otro, ¿verdad? Para luego, quizá, después de, de de escuchar podemos aconsejar, podemos dar un consejo, ¿cierto? Desde la capacidad, desde la oportunidad. No le podemos pedir, ¿por qué digo desde la capacidad, la oportunidad? Porque no le podemos pedir a cierto equipo educativo, a ciertas personas lo que no tienen hasta el momento. O no olvidemos que hay ciertos educadores, ¿cierto? Que no es que no estén dando lo mejor porque no quieren, sino porque a veces están sobrepasados, porque no pueden, porque no tienen la herramienta al presente, porque están desencantados, porque están desmotivados, porque les suele suceder ciertas situaciones, ¿cierto? A nivel emocional y expresar lo conductual. Entonces no le puedo pedir a veces a alguien, ¿verdad? O exigir a alguien lo que no tiene. Y a partir de eso es que tenemos que convertirnos en estos asesores, en estos monitores, ¿cierto? En estos líderes que aconsejamos desde la capacidad que vemos en las personas, desde la oportunidad de decir yo te estoy pidiendo esto, estoy exigiendo esto porque sé que lo puedes dar, no porque quiero, ¿cierto? Estresarte y sobrepasarte, ¿verdad? Y obviamente un elemento importantísimo de liderazgo que fomenta la confianza es apoyar justamente desde la necesidad y sin levantar falsas expectativas. Fíjense que hay un elemento aquí súper, súper em, importante. En tiempos de pandemia les cuento que esto me ayudó a reflexionar porque habían personas en el establecimiento educacional donde yo trabajaba con mucha necesidad, con muchos problemas, y yo como líder, ¿cierto? Como parte del equipo directivo, comencé a prometer cosas, ¿sí? Que íbamos a ayudar a las familias en la parte económica, que íbamos a conseguir trabajo a quienes, ¿cierto?, no lo tenían. Y claro que eso, trabajando en educación, no es resorte, ¿cierto?, de nosotros. Yo tenía que coordinar con otras instancias, con contactos, vincular con otras redes, pero no dependía directamente de mí, porque no era una dirección de desarrollo comunitario, ¿verdad? Éramos un establecimiento educacional con familias que estaban pasando por problemas económicos, laborales importantes. ¿Y yo qué hice? Me comprometí a ayudarles. Y me comprometí y levanté falsas expectativas. Y vaya que fue muy dañino. Más que estábamos sufriendo todo, yo añadí, ¿cierto? Sumé un padecimiento más. Entonces, qué importante es como líder sí apoyar desde la necesidad, pero sin levantar falsas expectativas. No prometiendo lo que no vamos a poder cumplir, no porque no queramos, sino porque no podemos. Entonces, eso va a ser muy importante. ¿Para qué? Para fortalecer justamente las confianzas, ¿verdad? Y por ahí alguien preguntaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo pueden nosotros, primero que todo, y poder ayudar a otros a que se permitan oportunidades justamente con aquellas personas que han tenido dificultades? Todas las instancias donde podamos reparar relaciones, donde podamos sentarnos, mirarnos a la cara, conversar, conciliar, ¿cierto? Llegar a acuerdos, ¿verdad? Van a ser demasiado relevantes para que, para constituirnos como un equipo educativo fuerte y que nuestros procesos de liderazgo sean fuertes. No es necesario que el equipo educativo seamos todos amigos, andemos de la mano, nos invitemos a nuestro cumpleaños. Yo sé que usted me entiende lo que estoy diciendo. No es necesario llegar a ese punto, pero sí a que nos respetemos, a que nos tratemos bien, a que podamos dentro de nuestras diferencias, ¿cierto? Perdonarnos. Aquí hablamos del perdón, hablamos de las disculpas, hablamos de un nuevo comenzar y a partir de eso poder trabajar juntos. Porque claro, durante el año, ¿cierto? En el trabajo, en el contexto educativo, nos encontramos más tiempo que con nuestra familia, ¿verdad? Y cómo no vale el esfuerzo el poder restituir vínculos, restituir relaciones que puedan ser importantes, ¿sí? Y finalmente, una pequeña frase, ¿cierto? Que quiero dejar con ustedes es que en todo momento, y si se quiere en todo lugar, en todo espacio, usted y yo estamos liderando. El liderazgo es un proceso de comunicación y lideramos con nuestra postura, con nuestra gesticulación, lideramos con nuestras palabras, lideramos, ¿cierto?, con nuestras actitudes, con nuestras respuestas, con nuestras reacciones. Y lo podemos hacer, ¿cierto?, de dos maneras. Podemos liderar
desde el descontrol, ¿cierto? Desde la violencia incluso, podemos liderar, ¿cierto? Desde la amenaza, ¿verdad? Claro que los demás pueden aprender, pero los demás aprenden por miedo, ¿cierto? Es como cuando le he preguntado a algunos sostenedores o directores, bueno, ¿por qué se trabaja tanto en la evidencia? ¿Por qué hay tantos medios de verificación del trabajo? Sí, porque va a venir la superintendencia y no queremos que nos multen. Excelente, es una legítima eh, objetivo, ¿cierto? Pero solamente por aquello, sino más bien estamos trabajando y teniendo toda nuestra evidencia, porque claro, podemos ser supervisados, pero esto también comprueba y esto también nos deja tranquilos, esto también refleja lo que estamos haciendo un proceso completo, que estamos trabajando de manera plena, ¿cierto? Podemos liderar también desde la reflexividad, podemos liderar, ¿cierto? Desde el sentido y los demás aprenden no por miedo, los demás aprenden por convicción. Entonces, así como le pasa a ese director que está juntando evidencia por temor a que no les lo sancionen, y es su principal motivación, así el estudiante también no agrede a sus compañeros y, entre comillas, tiene un buen comportamiento, tú le preguntas por qué no, porque así no me anotan, así no me sancionan, así no me castigan. Excelente. ¿Pero hay algo más que eso? Claro que sí. El que el estudiante entienda que es tan importante tener una convivencia escolar de manera efectiva, ¿cierto? Y sana con sus compañeros, donde él se va a abrir oportunidades, va a tener amigos, ¿cierto? La va a pasar mejor, va a tener otro tipo de relaciones, ¿verdad? Entonces, es importante liderar, pero desde el sentido, desde la reflexividad, desde la convicción. Así es que yo dejo de compartir y don Ignacio muy atento a los comentarios, a las preguntas, ¿sí? Para poder ir sellando este espacio de reflexión. Sí, no, tremendas reflexiones, Claudio. Yo creo que esta jornada ha sido bastante iluminadora, no solo por lo que nos ha compartido, sino que también por el interesante nivel de profundidad de los comentarios que se han ido dando a lo largo del chat. Me ha dejado bastante contento que también gran parte de los líderes que nos acompañan hoy día también tienen una visión muy similar a cómo lo estamos planteando aquí. Y dentro de eso hay comentarios súper valiosos. Por ejemplo, aquí nos comentan que claro, de qué forma podemos abordar un poco cuando el equipo de trabajo se tiene que dar una relación. La idea es que se mantenga una relación ahí que permita consolidar lo personal y lo profesional, digamos, de forma equilibrada, ¿cierto? Los liderazgos más participativos y democráticos y que permitan delegar también. Eso también es un concepto igual clave, teniendo obviamente en cuenta los conocimientos, habilidades y capacidades de cada integrante. Yo ahí añadiría un concepto también creo que es clave dentro del liderazgo, que es la actitud. Porque dicen por ahí que el conocimiento suma, las habilidades suman siempre, pero lo que realmente multiplica dentro de esa ecuación es la actitud positiva a llevar eso a un siguiente nivel. Entonces, si tenemos una mala actitud, pero tenemos conocimiento, habilidades y varias otras cosas más, pero la actitud cero nos multiplica la ecuación y eso nos da cero, dicen en matemáticas, ¿cierto? Entonces, lo importante es mantener eso siempre en positivo. También nos comenta aquí don José Luis Vivar, dice, en los cuales se generaron de repente quiebres en el equipo directivo y lamentablemente esto se permeó al resto de la unidad educativa y generó discusiones que hicieron perder el norte educativo. Justamente lo que hablamos hace un tiempo es de mantener el foco, es tratar de evitar de que este tipo de cosas sucedan o permeen y que nos saquen del foco. Ahí obviamente nos agradece la respuesta, súper bien. También la señorita Margot nos comenta, el liderazgo puede fortalecerse cuando el líder a través de distintas actividades provoca que entre pares se validen y valoren entre ellos, lo que hace lo que hace o o lo que proponen y se apoyen en el logro de las metas, nos comenta. Es importante también, nos dice don Dante Donoso, que nos explicaba hace un ratito, es importante construir las relaciones ya que existen grados de responsabilidad, ¿cierto? También valoran mucho, por ejemplo, el tema de interesarnos, por sobre todo, hablar desde el interés. Es un tema súper también clave en lo que conversábamos hace un ratito. ¿Qué más?
Allí nos hacía una pequeña consulta don Francisco Zárate por interno. Nos dice, a modo de consulta práctica, y esto suele suceder, ¿ah? No, a veces pasa en otros establecimientos más que en otros. ¿Cómo lidiar con que sea un líder rígido, con de repente muy estructurado, y con una brecha generacional abismal en actualización de políticas y metodologías de dirección educativa? ¿Cómo podríamos hacerlo ahí en ese caso, don Claudio? Porque claro, hay diferencias, Sí. claramente, hay nuevas tendencias que de repente quizás se quieren aplicar o gustaría aplicarse, pero claro, nos encontramos ahí contra una muralla que es difícil pasar. Y uno también a veces está en una situación de líder dentro de los estamentos educativos y quiere obviamente que su unidad, digamos, su estamento también esté bien, justamente en pos de aportar, pero si tenemos un liderazgo por sobre eso que no nos permite llevar eso a cabo, ¿cómo podríamos llevarlo? Interesante pregunta. Ahí sí, interesante pregunta. Ahí es muy importante siempre el fundamento. Los principales estudios, los lineamientos actuales hablan de que el éxito académico y el éxito integral, ¿cierto? Y el alto desempeño de los equipos educativos está explicado, como decíamos, por muchas variables, pero una de las principales lo explica el tipo de liderazgo o los Mm, liderazgos, y un estilo de liderazgo que está más tendente al liderazgo constructivista, este liderazgo más, ¿cierto?, ampliado, más distribuido. Todas las tendencias apuntan a aquello. Entonces, ahí es importantísimo un elemento que creo carecemos en los establecimientos educacionales. ¿M? Y se los digo porque tiene que ver con el análisis de los datos, tiene que ver con el diagnóstico, con la evaluación de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, cuando analizamos lo que hacemos, cuando reflexionamos, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta esencialmente que la tendencia va para justamente el tipo de liderazgo. Cuando están estos liderazgos más rígidos, ¿cierto? Más unidireccionales, donde, ¿cierto? Las capas ahí son súper cerradas, ¿verdad? Si bien sí, hay resultados, hay elementos que pueden ser positivos, pero no olvidemos que hay una sensación tendiente al malestar, ¿cierto? A la insatisfacción, ¿cierto? Al que no me escuchan, al que nuestras opiniones no son tomadas en consideración. Por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de variables, que son de muchas, pero esa variable de conformidad o satisfacción del equipo, ya, ¿cierto? Es un elemento crítico, ya un elemento que va a ser de impedimento para, por ejemplo, el compromiso, la motivación y el sentido de pertenencia. Porque si yo estoy opinando algo que no llega a ningún lado, ni siquiera tengo la oportunidad de hacerlo, ¿cierto? Quiero aportar en algo, por acá el liderazgo es rígido y es muy, ¿cierto?, unidireccional, y a veces esos liderazgos rígidos también están muy aferrados a la cultura como del miedo, ¿cierto? Del temor de que tenemos que hacer esto porque nos van a sancionar, porque cuando eso prevalece, lógicamente que eh, va a haber una inclinación a resultados no tan profundos, y principalmente la sensación de bienestar. Entonces ahí es donde tenemos que hacernos fuerte como equipo educativo, ahí es donde tenemos que como líderes capacitarnos, porque estas nuevas tendencias no es que se nos ocurran, ¿cierto? No es que se suenan más lindos, sino que están amparadas en el análisis de datos, en estudios, ¿cierto?, longitudinales que comprueban su efectividad, y a partir de eso es una tarea que tenemos que tomar todos los líderes educativos. claro. Sí, pues súper importante lo que mencionas ahí, Claudio. Efectivamente, hay nuevas tendencias que hoy día están cambiando, muchas cosas que hacer, y es importante también nosotros como líder igual estar abiertos un poco a escuchar, quizás, a darle una vuelta, decir, oye, mira, ¿sabes qué? Sí, Quizás no es tan descabellado lo que están proponiendo, quizás hay que tener en cuenta de que también nuestras comunidades educativas igual van mutando, van variando permanentemente a lo largo de los años, y uno tiene que estar abierto a tener las herramientas suficientes para poder ir encauzando esta comunidad educativa que está en permanente cambio. claro. Está en permanente, digamos, cambio en su grado de sensibilidades también a nivel, digamos, psicológico, colectivo, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, es súper relevante ese punto y creo súper valioso lo que nos comenta en ese sentido. Las herramientas que hay que tener están para el análisis de datos, y hoy día estamos en la era de información. Hoy día
el dato, por muy básico que parezca, quizás no entrega tanta información, pero si nosotros lo analizamos un poquito más, podemos extraer valiosa información de eso, y no solamente información, sino que también conocimiento que nos permita tomar buenas decisiones. Así que Justamente. ya para ir cerrando un poco, y de hecho nos quedan un par de cositas todavía que comentar, agradezco obviamente la participación aquí de Claudio Almonacid, que nos ha acompañado hoy día en esta interesante, digamos, presentación, en este webinar ligado muy profundo por lo demás. Yo creo que aquí todos nos vamos con una sensación de tener harta tarea para la casa, de hartas cositas que darle vuelta, y que podríamos perfectamente quizá empezar a implementar durante el 2023. Y hablando un poquito de eso, bueno, comentarles un poco de que para los que no nos conocen, de qué se trata un poco mejoremos.cl, les voy a compartir aquí una pantalla rápidamente, denme un segundo, vamos a ver, vamos a compartir aquí mi pantalla. Uy, se me perdió el botón, vamos a ver, acá está. Les voy a compartir la pantalla en general. Y no sé si lo están viendo acá. Aquí estamos en la página web de mejoremos.cl. Un poquito les voy a comentar de qué se trata lo que hacemos. Básicamente es justamente brindar un servicio de apoyo a las comunidades educativas, a los líderes justamente, y también a la comunidad educativa en su conjunto, en distintos elementos ligados no solo al liderazgo, sino que también a la gestión completa de la parte más humana de los establecimientos educacionales. Justamente esa área es el área de convivencia escolar. Aquí nosotros tratamos de aportar ayudándolos a que puedan tener mejores relaciones interpersonales justamente y puedan ir mejorando estos vínculos, ahorrándoles muchísimo tiempo, sobre todo la parte administrativa, ayudando a que la parte administrativa sea más automática, más sencilla, más fácil, y esa parte administrativa ligada, por ejemplo, al plan de gestión, a la evaluación de los IDPS, la evaluación socioemocional también, abordamos también elementos, digamos, digitalizamos ahí, por ejemplo, la gestión de los casos conflictivos y la activación de los protocolos según la circular 482, justamente para ayudarlos a que puedan tener más tiempo para generar este pegamento que nos une a todos dentro de estas comunidades educativas como personas, que son estos vínculos emocionales. Entonces, desde acá podemos básicamente hacer todas estas labores administrativas para que sea mucho más fácil ligarnos a la parte más emocional. Y justamente desde aquí gestionamos la parte de convivencia escolar y al mismo tiempo desde apoderado.cl apoyamos todo lo que tiene que ver con la gestión pedagógica, justamente lo mismo, o sea, la idea es hacer de que la parte de gestión pedagógica, el libro de clase digital y varios otros cositos más, la comunicación con la familia, les sirvan a ustedes para este punto de acá, tomar mejores decisiones. Así que desde ya los dejo invitados a que compartan esta información, ustedes mismos nos busquen ahí en nuestras redes sociales, tanto apoderado.cl, mejoremos.cl, para seguirnos, estar enterados de las últimas cositas que vamos subiendo. Vamos a seguir haciendo algunos webinars como este durante todo el próximo año. O sea, perdón, este año, ya estamos en el 2023, yo todavía sigo pegadito en el 2022, pero la idea es que puedan estar atentos a eso, síganos, búsquennos, compartan digamos, sus inquietudes ahí en las redes sociales, o incluso contáctenos a nosotros, al equipo ahí de comunicación, y podemos incluso hacer una pequeña muestra, mostrarles de qué se trata esto por dentro como herramienta, y de qué forma nosotros les podemos brindar un mejor servicio. Y por otro lado, pasamos al siguiente punto, yo me imagino muy esperado por todos, acerca de el sorteo de este libro. Se nos va el librito que aquí ya está, pucha, súper valorado, ya nos han dicho en varias oportunidades que es un excelente libro que sí o sí tiene que estar en la repisa, y no en la repisa, sino que en el velador ahí, listo para llegar y leer siempre. Diálogo sobre el liderazgo educativo de Dave Harris y John Westburnham. Así que vamos a comenzar el sorteo, vamos a hacer sencillamente clic aquí en el botón. No sé si se alcanza a ver bien, ¿cierto, Claudio? ¿Sí? Sí, súper bien. Ya, vamos a hacer clic en el botoncito, vamos a ver si es que se nos va la tómbola, ahí empezamos. Más de 800 personas se incorporaron justamente en el webinar, así que estamos súper contentos. Vamos a ver quién se lo lleva, la señorita Jenny de Conchalí. Inscripción 8669. Vamos ahí a buscarla. Tenemos ahí algunos datitos de ella, así que nos vamos a poner en contacto con la señorita Jenny de Conchalí. Se nos va para allá el librito, así que desde ya muchísimas gracias a todos los presentes. De verdad agradecemos muchísimo que se hayan podido conectar el día de hoy. Don Claudio, de verdad
siempre agradecido que nos puedan obviamente seguir en las redes sociales y bueno, participen nuevamente de nuestros webinars, eso nos pone súper contentos, sabemos que están ahí escuchando y que realmente están ávidos de conocimiento. Así que muchísimas gracias a todos los que se han podido conectar, muchos de ustedes están en vacaciones, así que de verdad, muchas gracias, don Claudio. Gracias a ti, Ignacio, por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes. Yo estoy leyendo aquí los comentarios, las valoraciones y realmente nos vamos muy contentos, muy alegres. Todo este trabajo está vertido justamente desde los apoyos que brindamos a las distintas comunidades educativas, todas las opiniones, las reflexiones, la retroalimentación que ustedes nos hacen es demasiado importante. Muchas gracias por sus palabras y yo también reconocer a cada uno de ustedes porque es un tiempo, ¿cierto? Ya en este enero, ¿cierto? Vacaciones, pero ustedes se han dado el tiempo y a eso habla del grado de compromiso, eso habla de liderazgo, justamente. Así es que yo les felicito, les agradezco y como bien dice don Ignacio, vamos a seguir trabajando, aportando durante este año para seguir con esta jornada, ¿cierto? Y obviamente idealmente nos conozcan también desde el trabajo que hacemos con nuestras plataformas de gestión, de estos servicios de apoyo integral que estamos dando y brindando. Así es que yo muy contento, muy agradecido también a ti, Ignacio, por tu claridad, por la presentación, digamos, ahí en todo momento, el apoyo. Así que yo me despido muy alegre y espero que haya sido de aporte y un pequeño provecho para la gestión de este año 2023 en términos de liderazgo educativo. Estamos seguros de que así es y así será para todos nosotros. Así que muchísimas gracias, don Claudio, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin, bueno, inicio de año ya 2023 y unas muy buenas vacaciones. Así que un abrazo grande, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.